Mis perros se comportan extraños. Escrita por Pedro Luna. Siempre me han gustado los animales, en especial los perros. Creo que, como la gran mayoría de las personas, había sentido afinidad por estos animales debido a su carácter amistoso y leal. Tengo en mi departamento a 2 de ellos, los sentía parte de mi familia, y no es que los humanice ni los trate como niños, pero sí les respetaba y estaba atento a sus necesidades. Tener una mascota siempre había sido una bonita costumbre que heredé de mi familia. Mi familia es de una comunidad en el estado de Veracruz. Vivían en una ranchería denominada San Agustín Tenempa. Dejé mi hogar cuando ingresé a la universidad para estudiar medicina veterinaria. Tengo que decir que, dentro de esta ranchería, mi familia era la mejor acomodada de las que habitaban esa locación, lo que nos daba cierta holgura para tener varios perros y poderles atender debidamente. Confieso que el estar lejos de mi hogar en Veracruz me hizo alejarme un poco de mis viejos. Nunca supe de sus problemas de salud y financieros. No querían que mis estudios se vieran opacados con noticias negativas. Tuvieron que hacer sacrificios para que pudiera seguir con mi carrera. La pandemia que azotó al mundo hizo que el negocio familiar bajara sus ventas, y el refugio fue el mayor perdedor y sacrificado en cuestión. Pese a que había terminado mi carrera y ya empezaba a trabajar, me pedían que no fuera a visitarlos, pues aunado al encierro y el temor de los contagios que la pandemia había dejado, arguían que el pueblo se había vuelto desolado y peligroso. Ya había pasado la última mitad de la carrera y 1 año después de esta, sin ver a mis padres, las medidas de confinamiento se habían flexibilizado y todo parecía volver a su cauce poco a poco. En cuestión de la inseguridad vivida en Tenempa, no me importaba sortear algún peligro con tal de ir a verlos. Mi necesidad por estar con ellos, abrazarles y saber que estaban bien era inmensa. No les avisaría, pues sabía su respuesta. En el próximo periodo festivo iría. Sin embargo, como muchos planes que se hacen con anticipación, este se vio colapsado de una forma por demás trágica. Mi padre falleció 2 semanas antes de que fuera a visitarles. Esto rompió mi corazón, mis ganas, mis deseos. Adelanté mi viaje solo para estar con él en su última morada. Recuerdo que cuando llegué a San Agustín encontré todo muy cambiado. Ese pintoresco pueblo lucía ahora sucio y abandonado. A un paso de ser un pueblo fantasma, encontré a mi madre muy desmejorada. Su piel ya colgaba y su cabello parecía estar siempre revuelto. Un abrazo fue suficiente para expresar lo que no me permitió el nudo en la garganta. Velamos sus cenizas en el granero, que era donde solía ser el refugio de los animales. El lugar ya no había dado al ojo a ningún can desde hace mucho tiempo. Más adelante, pude advertir que el amor que mi madre profería por los perros había desaparecido. Ahora era esquiva con ellos. Ni siquiera los dejaba acercarse a la propiedad, ni siquiera a las personas que solían frecuentar y que tenían en común esa idolatría para con los animales. Murió sin darnos tiempo de nada. En el hospital dicen que fue por el virus, pero yo no lo creo. Es que desde que te fuiste, los ladridos de unos perros a lo lejos hicieron enmudecer a mi madre. Sus ojos se abrieron enormemente, dejando ver sus desgastadas pupilas. Su expresión se estiró a lo largo de la cara, dejándole una expresión de pasmo. La seguí de vuelta a casa. Caminaba apuradamente, sin responder a mis preguntas de preocupación. Cerró tras de mí la puerta con seguro y me sugirió que mañana en la mañana me fuera, justo cuando clareara. Tomé esto como un nerviosismo por la pérdida reciente de su compañero de vida. No la quise contradecir. Al día siguiente hablaría con ella respecto a lo sucedido. Necesitaba descansar de todo esto. A la mañana sucesiva solo encontré disculpas y explicaciones enredadas de su comportamiento.
No pude más que asentir y resolver que todo esto había sido más duro para ella y asimilarlo no le sería fácil. Sin embargo, una vez que decidí que era tiempo de volver a mis labores, olvidé el suceso y continué con mis ocupaciones, pero algo tenía muy en claro, y esto era la promesa de siempre regresar a visitar a mi vieja en cualquier periodo vacacional o fin de semana. Cumpliría con mi palabra. Buscaba no quedarme días de más, pues mis perros eran mi preocupación, y como quien trata de evitar los contratiempos solo para encontrarse con ellos, mi auto se averió en una de esas visitas que hice en fechas de Todos Santos. Mis pobres conocimientos de mecánica hicieron más tardado encontrar el arreglo a la avería, mientras que en mi mente se asentaba la idea de quedarme una noche más. Cuando estaba a punto de rendirme y externárselo a mi madre, el tartamudeante rugir de la máquina interrumpió mis propósitos. Aún podía llegar a buena hora a casa. Mi madre insistía en que me fuera al día siguiente, como si supiera de la tragedia que se acercaba. Decía más con los ojos que con las palabras, ojos llenos de temor como los de aquella noche al escuchar a los perros. Debí advertir y obedecer en esa noche infernal. Sentí en el frío de noviembre una invitación para no tentar a los malos presentimientos, pero creí que mis pendientes eran más grandes que mis temores, que no me dejarían descansar. Era casi de noche y la tarde cedía su turno a las lobregueces. Me despedí de mi madre con un abrazo sentido y subí a mi vehículo para avanzar lentamente, como arrepintiéndome de mi decisión de dejarla. Mientras que, por el retrovisor, observaba cómo su figura se empequeñecía hasta esfumarse entre las sombras de la noche. Empecé a avanzar varios kilómetros de terracería, la oscuridad caía con todo su peso y el camino se hacía molesto. Empecé a manejar con mayor precaución, pues no deseaba atravesarme con algún percance que me dejara varado en medio de la nada. Advertí con temor que una nube de polvo se levantaba a unos 30 metros enfrente de mí. No vi de dónde había salido una camioneta color naranja. Esta parecía avanzar atrabancadamente en dirección contraria a la mía. El conductor volanteaba violentamente para golpear algo. La temeraria forma de manejar del chofer hizo que detuviera el motor de mi vehículo. La camioneta dio media vuelta y dando coleteo se alejó a toda prisa del lugar sin siquiera advertir mi presencia. Otra nube de polvo originada por el desesperado escape se levantó. Esperé a que la polvareda se dispersara para continuar con mi camino. Los faros de mi vehículo pronto dejaron de alumbrar las capas de tierra para enfocar un bulto que no pude apreciar claramente en primera instancia. Me bajé de mi vehículo para focalizar mejor esa extraña forma sobre la tierra. Mi corazón brincó del pecho a la garganta y apuesto que mis ojos se ensancharon como platos al advertir que la figura era un perro malherido. Siempre guardo en el coche colchas y demás artículos del hospital veterinario. Envolví al pesado animal y lo subí a la parte trasera del carro. Era un perro sin raza, color gris con manchas negras, aparentaba ser joven, tal vez 3 o 4 años. Regresé apresuradamente a casa de mi madre, quien angustiadamente me recibió de vuelta. Antes de dejarle preguntar que qué había pasado, pedí que me abriera el granero. Le dije que iba a guardar ahí el coche, pues seguía escuchando un ruido en el motor y preferí mejor llamar mañana en la mañana al mecánico para que lo revisara. Cuando ingresé a la casa, fingí haber olvidado algo en el coche para regresar y revisar al perro. Una vez en el granero, saqué al perro y le recosté sobre una losa de cemento. Inspeccioné sus heridas, deduciendo que la camioneta naranja lo había golpeado y pasado una de las llantas encima. La juventud del can le había salvado de morir, ya que no había a la vista y mediante el tacto fractura alguna. Como pude y con las herramientas que cargaba conmigo, curé al animal. Una vez de regreso con mi madre, le expliqué que me iría en la mañana siguiente, que tenía razón. Era preferible irme temprano como ella lo había sugerido. No había ninguna prisa ya.
Evidentemente no podía mencionarle nada en relación al recién rescatado perro. Su comportamiento aciago para con ellos podría generarme un conflicto del cual no podría escapar. Una vez recostado en cama, me fue difícil conciliar el sueño. Muchos pensamientos se agolpaban y cobraban vida en el techo de mi habitación. Imágenes de mi infancia con mis padres se hacían presentes. En todos esos recuerdos siempre había un cachorro o un perro. Quería entender el porqué de la presente animadversión de mi madre con los canes, cuando antes estos habían sido su vida. Logré reducir las imágenes en mi cabeza a una simple mancha negra. Cerré los ojos con fuerza, apretándolos tanto que sentía como las arrugas de los contornos oculares se escimaban. Pero el ruido que estos recuerdos traían seguía ahí. Todos los sonidos se fueron apagando uno a uno hasta quedar una voz inentendible. Una voz ronca, una imitación de palabras sin sentido. Intentos vanos y torpes de comunicación hasta que se interrumpieron ante el timbrar desesperado de un claxon. Traté de entender lo que sucedía. Ese ruido provenía de enfrente de la casa. Salí de mi habitación y eché un vistazo a la puerta de la alcoba de mi madre. Estaba entreabierta como solía dejarla. Me decidí a bajar las escaleras para llegar a la sala y desde ahí observar qué sucedía en el exterior. El ruido de la bocina vehicular no cesaba. Al contrario, pareciera aún más impaciente. Corrí la cortina que cubre la gran ventana de la sala y vi del otro lado de la cerca, por la herrería de una reja oxidada, la misma camioneta naranja que vi en el camino de terracería. Pitaba con furia, sus faros prendían y apagaban con parpadeos molestos. Bajó del vehículo un hombre de entrada edad. El sujeto empezó a brincar y a hacer aspavientos con su gorra al percatarse de mi presencia en la ventana. Comenzó a gritar cosas que no alcancé a distinguir. Vi que con sus manos señalaba hacia arriba. No podía sentirme en ese momento más confundido. Bajé un oxidado rifle de postas de su base sobre la pared. No lo usábamos desde que era un niño, pero necesitaba algo para sentirme seguro al volver a asomarme por la ventana. Advierto que el conductor de la camioneta intenta subir por la cerca de nuestra casa. Llegó a la parte alta, tomó aire y soltó con toda la fuerza de sus pulmones. «Está adentro». Volteo, como quien no quiere hacerlo, al pie de las escaleras. Recién acabado de descender de la planta alta, está la figura de un perro parado en sus dos patas traseras. Es un perro gris con manchas negras. Aún tiene el vendaje que le puse. Sus ojos brillaban pálidamente en la oscuridad. Sus colmillos superiores me los mostraba en señal de burla. Sus cuerdas vocales vibraban, como preparándose para soltar una palabra. Su rostro mostraba intenciones de asemejar facciones humanas. Su sonrisa se deformaba cada vez más. Mi rostro hormigueaba al punto de no sentir más nada que mi mandíbula apretada, ahogando un grito de terror que deseaba escapar de mi garganta. El perro empezó a musitar palabras que no pude entender, esto sin quitarme su fría mirada de encima. Dejé caer el rifle. Mi espalda se apoyó de golpe sobre la pared, deslizándose lentamente hacia abajo hasta quedar sentado en el piso. El perro volvió a tomar su postura animal, dejándose caer sobre sus patas delanteras, siguiendo su camino entre la oscuridad de las habitaciones. Pude escuchar cómo abría y azotaba las puertas. Yo estaba petrificado, con los músculos rígidos, en total indefensión. Una patada en la puerta principal de la casa hizo que ésta se abriera con pavoroso estruendo. Era el viejo de la camioneta. Venía armado, alerta ante la posible presencia del perro. Solo encontró mi pálida figura recostada contra la pared. Se acercó a mí. Yo solo pude decir «mamá». Mi madre fue encontrada sentada sobre su cama. Tenía las palmas de sus manos cubriéndose el rostro. Aun cuando llegaron los paramédicos, a estos les fue difícil separar sus rígidas manos que cubrían su cara. Mi madre no soportó la demencial noche. Quedó recluida en una institución mental en la ciudad en la que vivo.
No habla, solo llora y se lleva las manos al rostro, quedándose en esa posición por días enteros. No volví a San Agustín, no tenía intenciones de regresar y revivir esos horrores. Pero al parecer no hacía falta volver para seguir con la pesadilla. Escucho voces, susurros y pequeñas risas que emergen de cuerdas vocales no humanas. Siento que son mis perros, son ellos que están planeando a mis espaldas, aprovechando las altas horas de la noche cuando piensan que estoy dormido. En la total quietud los he escuchado emitir sonidos parecidos a la comunicación entre personas. Y cuando tomo el valor de hacerme presente en sus imitaciones de plática, callan, volteándome a ver con esos terribles ojos de personas, miradas que no les pertenecen y lucen espantosas en sus cuencas. He instalado cámaras en mi hogar, he descuidado mi trabajo por estar observándoles durante horas, porque ellos saben que están siendo observados, y lo sé, porque fijan sus horripilantes miradas humanas sobre la cámara, sabiendo que soy yo el que los está viendo, esperando el momento justo de actuar y comportarse como la enloquecedora e inquietante imitación de una persona, por lo que, si usted tiene perros en casa, preste mucha atención. Obsérvelos con fino detalle cuando ellos creen que no están siendo vistos, y créame cuando le digo que dejará de verlos como yo lo hacía en un principio.